Lunes aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? Héctor, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Mauro, y a los oyentes igualmente. Con invitado, Con ¿no? un invitado de lujo que es el ingeniero Sergio Sepiurca. Después vamos a decir por qué, las razones por qué lo tenemos aquí al lado. Bueno, en primer lugar, quería decirte que en la última, o de las últimas reuniones que tuvimos, Ujú. estuvimos hablando sobre el ingeniero Apiguan. Y eso algo tiene que ver la presencia de Sergio acá. Porque Apiguan vino justamente cuando se estaba organizando el ferrocarril Puerto Madryn hacia la colonia, ¿verdad? Que la idea es que después llegó hasta el Alto Las Plumas. Pero estaba en todo el trámite inicial, y él le dio un empuje grande, muy grande, y casi podríamos decir que fue el autor de ese y después otros proyectos más. Y también le influyó a la colonia un espíritu de exploración, de conocer la flora, la fauna, hizo muchos viajes al interior y tomó apuntes. Y esos apuntes se han editado en un libro muy interesante que se ha editado hace poco tiempo. Bueno, pues eso es el motivo principal que te da para hablar mucho de Apiguan y de toda la flora, la fauna y todo lo que él investigó. Es un nombre que tendríamos que tenerlo más en cuenta de lo que, todo lo que hizo por la colonia, por nuestra Patagonia, Chubut. Y acá tenemos herederos directos de él, ¿no? Y también la triste historia de su asesinato, del crimen, ¿no? ¿Qué Que ya hablaste? lo comentamos eso. Ujú. Pero da para mucho más hablar sobre este tema. Pero bueno, el tema es el ferrocarril. ¿Viste? El ferrocarril, y hablando con Sergio en varias oportunidades, es apasionante escucharlo, las posibilidades que existió acá en la Patagonia y en el resto del país a través de historias que se hicieron, todo lo que colaboró el ferrocarril en el desarrollo de nuestro país, y lo que hubiera sido si los proyectos que se presentaron, uno de ellos el que tenía Apiguan, que se hubieran concretado. Pero otra cosa hubiera sido toda nuestra meseta y todo esto. Pero bueno, sobre eso Sergio nos puede hablar muchísimo, porque sabemos que no es solamente de este tema nos puede hablar, sino de muchos más, porque es un lujo tenerlo aquí entre nosotros. Bienvenido, Sergio, aquí a Radio Nacional Esquel al 88.7, ¿eh? Muy honrado de estar con vos y obviamente con Héctor, que tanta, digamos, pasión le pone a los temas históricos y nos contagia, ¿no? Ha contagiado a muchas generaciones, así que muy contento. Bueno, también cuando hablamos con Héctor, cuando hablamos de no solamente del Trochita, sino lo que tiene que ver el conocimiento de los trenes, de los ferrocarriles y sobre todo aquí en la Patagonia, tenés y has tenido un trabajo importantísimo en esa parte. Sí, sí. Bueno, justamente Héctor sacó el nombre de Fluida Piwan, ¿no? A Piwan hay que decir, porque a veces no se conoce, que eran los hijos, Fluid Apiwan y Miangal Apiwan, eran los hijos de Michael D. Jones, que fue el inspirador de la colonia galesa. Como su apellido estaba prohibido en Gales, el padre se llamaba Jones, pero ellos justamente aquí usaban el apellido original. Entonces, bueno, son los hijos del inspirador de la colonia galesa los que vienen aquí, y él como agrimensor, bueno, como decía Héctor, bueno, se transforma en un elemento muy importante de la avanzada de la colonización, buscando lugares para regar, midiendo nuestro valle, nuestra colonia, el ensanche de la colonia, que es lo que él viene a medir acá. Y bueno, y luego en la Compañía Mercantil del Río Chubut, en 1900, al principio de 1900, él se instala allí, y hay justamente un proyecto, por ahí va a pasar el ferrocarril, y había una estación y un pueblo en Arroyo Pescado, cuyos planos, el blueprint, el plano azul, lo tenía justamente los descendientes de Niang Dapiwan, su hermano, ¿no? Aquí en la ciudad, y bueno, está publicado en nuestro libro Rocky Trip. Es decir, que la Patagonia, con los proyectos del Perito Moreno, y con todos estos pioneros, estaba totalmente dibujada, con ramales que iban a conectar sus distintos poblados, porque como decía Héctor, eso era el futuro. Los galeses también fueron
bueno, pioneros, porque en 1886, vos pensás, lo que hicieron los galeses es una cosa que no tiene nombre. En Claro, 20 años, perdóname, cuando llegó justamente en el 86, en el 85 que llegó Fontana, quedó sorprendido del avance, el progreso de la colonia y el ferrocarril que ya lo habían iniciado. tal cual, tal cual. Fíjate que en 20 años los galeses llegan a un territorio totalmente desconocido, que les había sido descrito de una manera bastante diferente a como en realidad era. Perdón, eh, Sergio, y también venían de una presión muy importante allá, ¿no? Tal cual, y un contingente que viaja en forma accidentada porque tarda 2 meses porque no tenían el barco, y entonces ese contingente inicial se disgrega y vienen otros que no estaban tan preparados. Bueno, enfrentan la soledad, la desorientación entre Madryn y Trelew, la muerte en muchos casos, bueno, y en 20 años nada más, que es un segundo, Cronológicamente nada. es nada, ellos dominan el riego, crean un valle productivo, lo unen mediante un ferrocarril al puerto exportador de Puerto Madryn y se extienden hasta la cordillera, conviviendo en todo ese proceso pacíficamente con los tehuelches. Entonces es una cosa impresionante, en 20 años logran esa evolución bueno, es tan significativa. Y el ferrocarril siempre estaba presente, y bueno, el primer ferrocarril de la Patagonia es justamente el que instalan los galeses. Y bueno, y después viene el proyecto de Ezequiel Ramos Mejía, eh, que impulsa ferrocarriles ya de otra trocha más importante, no la trocha métrica que trajeron los galeses, sino una trocha de 1676 que tenía dos cabeceras sobre el Atlántico, que eran San Antonio Oeste y Puerto Madryn, y una para que se unían cruzando distintas poblaciones en Nahuel Huapi, ¿no? Y ese gran proyecto ferroviario fue desarrollado en forma parcial, que después llegó a Bariloche. El de Puerto Deseado lamentablemente llegó hasta Las Heras nomás, y bueno, y en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, queda interrumpido, y bueno, y es ahí que se empiezan a barajar después opciones para terminarlo, y entre las opciones termina prevaleciendo la de hacer terminar el recorrido, porque a falta de recursos, con una trocha angosta que no era muy apropiada para los objetivos de cubrir grandes distancias, pero que en definitiva, bueno, explica el resto de la historia de cómo se llega a la trochita, ¿no? Y ahí aparece Bailey Willy. Exactamente, Bailey Willis era un geólogo norteamericano que en el momento en que se estaba trazando el ferrocarril de San Antonio, bueno, había problemas con el agua. Entonces, bueno, lo contratan a Bailey Willis, que había venido para el centenario de la Argentina en 1910, y recorre el país casi como una curiosidad académica, pero el ministro se entera de su presencia, lo llama y le pide que venga a la Patagonia. Específicamente. Específicamente, y bueno, y él trabaja, primero va resolviendo los problemas de abastecimiento de agua, porque el tren a vapor obviamente necesitaba agua como insumo primordial, y va, bueno, resolviendo los problemas hasta que llegan a Bariloche en el trazado, ¿no? En el ferrocarril llegó en los años 30, y cuando llega allí le empieza a proponer, deslumbrado por las riquezas que encuentra en la cordillera, le propone, bueno, al ministro hacer planes, y esos planes, bueno, incluían, bueno, un sindicato colonizador, que así se llamaban, incluían un corredor ferrolacustre, que era un ferrocarril que atravesaba toda el área lacustre de lo que hoy llamamos la región de los lagos, y que venía desde Valdivia, y era un corredor que, bueno, llegaba hasta aquí, hasta Trevelin, pasando por el lago Futalaufken, y era accionado ese ferrocarril por la fuerza hidráulica que había calculado
de todos los embalses. Y en la zona de, digamos, tener más claro cómo era la imaginación y la visión de esta gente, en la zona, por ejemplo, del río Villegas, donde había un cañadón muy profundo, imaginan para cruzarlo, a falta de distancia para trazar un puente de tan larga Claro. envergadura, imaginan un sistema de planos inclinados y poleas para bajar el tren y volver a trasladarlo. Bueno, todo eso está proyectado junto con lo que era la ciudad industrial de Bariloche, que no estaba en el pueblo de Bariloche sobre las montañas, sino que estaba aguas abajo del Limay, Ujú. donde nace el Limay, en esa planicie. Ahí ellos diseñan una ciudad industrial con una ciudad universitaria, digamos, con todas sus manzanas, bueno, y el pueblo iba a seguir siendo un pueblo turístico eh, digamos, cosa que no sucedió, ¿no? Eh, pero bueno, esa era la visión de aquella época y bueno, y lleno y en ese conjunto de ideas estaba el Perito Moreno, Ezequiel Ramos Mejía y todos los hombres que bueno, miraban, digamos, con el rasgo del positivismo de entonces, esta fe ciega en la ciencia y en el progreso, que en ese entonces, bueno, tenía otro paradigma, ¿no? Pero ellos veían que de esa manera se podían poner en valor todos los recursos del área cordillerana y llevarlos hasta el Atlántico mediante ferrocarriles a los puertos exportadores, etcétera. Interrumpo un Sí, segundito, Héctor. Ahí, estas ideas que marcabas recién, no solamente fueron ideas, se proyectaron ahí, más allá del plano que decías hoy, referido a un plano azul, creo que lo decías, Blueprint. el blueprint, ¿no? Digo, hay más planos de esta temática, hay cartografía realizada y estudios, investigaciones concretas sobre esto, no eran solamente ideas. No eran solamente ideas. Justamente la obra de Bailey Willis se llama El norte de la Patagonia, tiene 2 tomos. Ahí hay una clasificación de las tierras, está calculada su capacidad de carga, están calculados los recursos forestales, los recursos hídricos, está prevista, digamos, los corredores estos turísticos y está hecha incluso la conexión hasta Valdivia, ¿no? En Chile. Es decir, San Martín de los Andes, por ejemplo, no tiene ferrocarril y son muy pocos los sanmartinenses que saben que por ahí estaba proyectado el ferrocarril. Entonces, bueno, era realmente una visión muy ambiciosa que quedó sepultada un poco por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y hay una anécdota muy linda porque en los años, digamos, si bien el Parque Nacional se crea por un decreto del presidente Irigoyen a fines de 1922, en esta época, en abril de Ujú. 1922, estamos a 100 años de la creación de la Comisión Nacional del Parque Nacional del Sur, y que hay algo muy lindo para contar ahí, porque 1922 es un año clave para Esquel y para toda esta región. Bueno, en esa época, eh, digamos, el parque se empezó a pergeñar, pero no avanzó. Y recién en los años 30, bueno, Ezequiel Bustillo queda a cargo de la Administración de Parques Nacionales, le da un gran impulso y bueno, escucha tanto hablar de Bailey Willis que intenta conectarlo en Estados Unidos y lo ubica, ¿no? Y lo ubica, ya tenía sus 80 años y le pide que si no puede acceder al segundo tomo que no había sido editado, y ese segundo tomo, él dice que con todo gusto lo va a ceder a la Argentina. Él quería pagarle Bustillo porque sentía que no le Claro. habían terminado de pagar el trabajo y Bailey Willis con todo gusto quería donarlo. Y bueno, y hace poco yo tuve oportunidad de reclamar un poco la publicación de eso y finalmente hubo una iniciativa donde un grupo de la provincia de Neuquén, vinculado al CONICET, hizo una reedición de este libro, así que está en internet disponible todos esos planos que parecen de ciencia A ficción. eso te iba a decir, cuando lo Sí, contabas sí, parecía de ciencia ficción cuando lo contabas, sí. ¿no? Y tuve también bueno, la oportunidad en su momento de rescatar
eh, y de tramitar la traducción al español de las memorias del Yankee, un Yankee en la Patagonia, que se publicó en el año 2001. Este era un libro que escribe Bailey Willis a los 90 años prácticamente. Y Perdón, ¿lo escribe a esa edad? lo escribe a los 90 años, sí, él fallece a los 91 y lo escribe a esa edad. Y bueno, y es interesante saber que acá hay una anécdota que Héctor la tiene que conocer muy bien, porque él trató con el expresidente Arturo Frondizi. Frondizi estaba, digamos, maravillado de este trabajo de Bailey Willis, tal es así que cuando es derrocado, eh, permanece alojado, bueno, primero en Martín García, pero después en Bariloche, en el Hotel Tunquelén, y ahí escribe un pequeño opúsculo que se llama Breve Historia de un Yanqui que quiso industrializar la Patagonia. Y entonces, bueno, y la anécdota es que Frondizi, bueno, viaja a Estados Unidos en los años 60 en misión, en viaje oficial, y va a Stanford, a la Universidad de Stanford, donde había terminado trabajando en los últimos años Bailey Willis. Bailey Willis era un personaje absoluto, lo decían Earthquake, el hombre terremoto, porque era un hombre que había estado en la Cámara de Comercio de Santa Bárbara un día y dijo en una conferencia pública que, bueno, California estaba sobre una falla sísmica, digamos, muy marcada. Y A San Andrés, ¿no? claro, la falla de San Andrés, y pocos días después, o esa misma noche, que él dio su charla, se produjo el terremoto más grande de la historia, el de 1906. Claro. Por lo cual, bueno, la Cámara de Comercio le dirigió una carta al rector de la universidad, pidiéndole que la próxima vez no lo haga. Decirle al Mufa que no venga. Atrás los terremotos. Bueno, y la cuestión es que Bailey Willis había fallecido, y Arturo Frondizi se encuentra en los años 60 con el profesor Ronald Hilton, que trabajaba en la misma universidad y que lo había conocido, y ahí se entera de que estaba impreso el libro Un Yankee en la Patagonia en inglés. Le pide una copia y como habían pasado 15 años estaba agotado. Así que al año siguiente Ronald Hilton viene a Buenos Aires porque hace un trabajo de relevamiento de las instituciones educativas de América Latina, y cuando llega a Buenos Aires quiere darle el libro a Frondizi, que le había prometido. Resulta que Frondizi estaba preso, entonces le pregunta en la embajada de su país qué puedo hacer con Frondizi, y dice, mejor no lo vaya a ver, dice, porque van a decir que estamos queriendo, claro, queriendo hacer un golpe de Estado. Bueno, cosas a las que el gobierno por aquellos años era un poco afecta, ¿no? Bueno, y Frondizi no se junta con ese libro, pero esta anécdota está contada por este hombre en internet, y fue así que yo lo contacté y le pedí ayuda. Ya él tenía 90 años, y en el año 2001 me dio varios teléfonos para llamar a sus descendientes, algunos de sus posibles descendientes, y di con un sobrino nieto que me atendió por teléfono y me dijo, sí, es acá, es acá. Y bueno, y se dio los derechos para que bueno, el libro se tradujera al español. Bueno. El bisnieto de Bailey Willis se llamaba, en honor a su bisabuelo, Bailey Willis. Y tenía un patrón de grabado de sus libros que ojalá que me lo recuerde de memoria, pero que es muy lindo, que dice lenguas en los árboles, susurros en el viento, historias en el arroyo susurrante y bondad en todas las cosas. Muy bueno. Buenísimo. Todo esto, viste, que trae acá a colación, que tiene mucho que ver a Piwan, decir que porque todos estos proyectos también lo hizo nuestro Piwan, algo muy parecido a lo de Mille, no la magnitud, pero todos esos apuntes del diario va tomando relevamientos, lugares donde puede haber un asentamiento, estudia la flora, la fauna,
los caudales de agua, los declives, todo lo que puede hacer y unos cálculos extraordinarios. En, en estos apuntes hay muchos croquis levantados a mano, Alzada. hacia las manos alzadas y y se ubica en toda la región nuestra, desde la costa, la cordillera, por todos lados, todas las posibilidades que hay y lo que decían, las posibilidades hídricas extraordinarias que tenemos, ¿no? Y era para ubicar distintos asentamientos y hacer algo, no en esa magnitud, pero era lo que aspiraba, ¿no? Mucho que ver, hay mucha relación entre Apiwan, lo que hizo, con los proyectos de Bailey Willis. Ah, sí, Y perdón. también hay una cosa muy interesante, esto que dice Héctor, porque en aquel momento la Patagonia tenía menos límites que ahora, digamos, burocráticos, ¿no? Entonces, Apiwan hace un viaje al sur. Todo esto se sabe porque sus diarios, escritos en galés, fueron traducidos hace no muchos años, 10, 15 años, por Tegay Roberts, fallecida, que era la directora del Museo Marcelo Regional, Gavirati. y Marcelo Gavirati. Y gracias a esos libros, ahí, por ejemplo, se ve algo muy interesante. Cuando él buscaba nuevos valles para llevar a los galeses. Ujú. Uno de los valles que busca es el del río Deseado. Analizando el valle del río Deseado es que analiza el famoso tema del río Fénix, del Fénix. Claro, que bueno, digamos iba va hacia el Pacífico, pero que digamos puede ser captado, había sido producto de la captura por la erosión, ¿no? Entonces podía derivarse también al Atlántico. Y esos son los elementos que toma el Clemente Onelli cuando, trabajando para el Perito Moreno en la Comisión de Límites, hace esa famosa travesura Claro, de dicen que es desviar una el Fénix. picardía del Perito Moreno. Exactamente, pero basada en el conocimiento de Fluida Piwan, ¿no? Yo me pongo a pensar cuando hago unos pasos hacia atrás, ¿no? Y lo linkeo, lo hago un puente con lo que están hablando. Por ahí, mientras van hablando y van comentando todos los estudios, las investigaciones de diferentes disciplinas, ¿no? Porque más allá de que eran agrimensores, ingenieros, etcétera, abordaban otras disciplinas Claro, también en sus sí, propios viajes. sí. A mí lo que intento volver siempre es la precariedad, en ese momento no eran considerados precarios lo que tenían los elementos a mano, ¿no? Pero las herramientas y tecnología y el estado de los caminos, senderos, a veces la falta de ellos en ese momento. Es una cosa casi de ciencia ficción cuando uno lo Pero piensa, has ¿no? dado justo como en el clavo, porque Apiwan, además de todo eso, estudiaba las etnias, las costumbres, el idioma. Hay conclusiones sobre el idioma fantásticas este, al analizarlo y entenderlo, y la picardía de los tehuelches, y de muchas cosas muy interesantes. Lo abordan Pero desde diferentes lugares, claro, no ¿no? solamente era el técnico científico que iba a estudiar una cosa, sino que abordaba muchos más Totalmente. aspectos sociológicos, ¿no? Pero digo, no tenían el WhatsApp para decirle, che, No, mirá, no, mañana no llevas, no llevas la herramienta esta. Es infernal pensar en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? La capacidad que tenían para llevar adelante, idearlos primero, pensarlos con la escasez de material tecnológico que tenían en ese momento y después llevarlo adelante. Sí, y además su vida cotidiana, que era arriba del caballo y claro, bajándose para acampar, porque no había, iban por lugares totalmente despoblados. El perito, vos leés los libros del perito y dice, a la mañana estábamos en Maitena, a la, sí. a la noche Es estaba en como dar Bariloche. una vuelta a la manzana a Claro, nosotros, a porque caballo, tenía a una salud de caballo. hierro, ¿no? Y ves, Entonces, la expedición de Apiwan es así. Hacen 50, 60 kilómetros, y cuando llegan a un lugar, no, porque no solamente ellos, sino los caballos tienen que comer. Entonces tal vez no hay agua, hay pasto, van a otro lugar, y a pesar del cansancio siguen los viajes para que los caballos estén bien, por ejemplo, ¿no? Que era su elemento importantísimo, porque Además, armar los equipos con los cuales no, trabajaban, ¿no? Pensar en absolutamente. armar ese equipo que deben haber sido de aquí, de diferentes lugares, pero tenés que contar con ese conocimiento, ese equipo para rodearte de gente que no te pueden abandonar en algún momento determinado, sino llevar adelante un proyecto. Y bueno, la comisión de límite que estudió la frontera durante prácticamente 20 años con los equipos del Museo de la Plata,
bueno, que explica que aquí estemos en Esquel, ¿no? En Argentina, ¿no? De lo contrario, esto por la vertiente de agua, Por divisoria de agua por era divisoria chileno. de agua, vos salís acá un Claro. poquitito y ya el agua va para el Atlántico. Entonces, eh, bueno, la cuestión es que eran equipos que venían con extranjeros, mezclados con paisanos, bueno, y trabajando durante meses. El Cerro 30 de Marzo, por ejemplo, ¿no? El Cerro 30 de Marzo que está acá en el Parque Nacional, que es un cerro que nadie sabe, o pocos saben por qué se Yo llama estoy 30 de ajeno marzo. a eso, lo me voy a enterar ¿Por qué ahora. se llama 30 de marzo? Bueno, porque vinieron y los agarró una nevada a Frey y estuvieron una semana guarecidos hasta que pudieron hacer cumbre. Entonces, hasta que pasó el temporal. Pero esa campaña la hicieron un año después del naufragio de Frey. ¿Sí? Que Frey naufragia tratando de justamente bajar por los rápidos que hoy llevan su nombre. Justo estuve en el verano ahí. Bueno, la anécdota es increíble la que se cuenta, la tenemos es muy conocida, la había relatado Diego Nil, que seguramente Digo, acá Héctor el migazo mío. lo había conocido, un intendente del Parque Nacional. Bueno, Emilio Frey la cuenta, bueno, él naufraga, fallecen varias personas, y penosamente llega a Trevelin después de 2 o 3 días de marcha, y antes de emprender la marcha, después de ese desastre, deja guardado un teodolito cubierto por un piloto y las cosas más valiosas que no podía cargar, y al año siguiente vuelve y está construyendo una canoa en donde nosotros vamos ahora que decimos la Bristol de Esquel, el lago Sí, sí, sí. Futalaufken, en esa playa, y ve venir un bote solo en el medio del lago y dice quién será ese, y era Pablo Kruger. Pablo Kruger Kruger era digamos, el perito que venía del lado, no el perito, sino el geógrafo que venía del lado chileno haciendo la misma recorrida que él. Entonces llega y baja Pablo Kruger, baja el teodolito, dice aquí le dejo su teodolito, dice eso sí, dice el piloto me lo llevo porque lo voy a necesitar en Santiago. Bueno, y esa era la imagen, ¿no? Vos imagínate haciendo una canoa a la punta y el otro viniendo y recogiéndolo. Era una competencia a ver quién demostraba, podía poner mejores argumentos sobre la mesa. Y la grandeza del perito, porque vos pensás que hay muchísimos lagos argentinos que llevan el nombre de los geógrafos chilenos que estudiaban el lago Martin, el lago Steffen, el lago Hess, son todos, el lago Kruger, son todos nombres de los que estaban trabajando para el otro equipo, pero que él se los pone antes de saber que el fallo de 1902 iba a favorecernos. No, es una historia, no, son historias dentro de una historia que son Sí. inagotables, ¿no? Sí, Héctor, perdón, te iba a interrumpir. No. Yo quería trasladarme a esta cuestión, lo voy a situar. Hay libros, hay documentos, bueno, investigan siempre sobre esta temática. Lo voy a hacer un poco, tal vez lo van a tomar como algo superficial. Yo creo que no, ¿no? Pero creo que por ahí lo podríamos pensar. Yo imagino que estas historias que por ahí las escuchamos y nos parecen a veces de ciencia ficción, de aventuras, etcétera, pensarlas también para algún momento determinado, llevadas no solamente a una historia novelada en libros, sino pensar para un futuro determinado también, registrarlas de manera audiovisual, ¿no? Sabemos que hay una demanda económica muy fuerte, particularmente muy fuerte, para llevar adelante costos que tienen que ver con equipos, tecnología y todo, pero más allá de los documentales, etcétera, algunas cuestiones noveladas que pueden llegar también a los chicos, a los jóvenes, desde otra manera la historia también, ¿no? Yo creo que sí. No digo del lado de los libros, soy un fetichista de los libros total, pero creo que está bueno empezar a pensar hacia el futuro unas O sea cuestiones así. que eso lo estaba pensando, no hoy, pero muchísimas veces. Si toda esta historia que tenemos nosotros acá de la colonización y de la vinculación con los tehuelches, este, hubiera sido en otro lado, se habrían hecho tantas, ¿no? En Estados Unidos las películas que habrían hecho. No tenemos nada que envidiarle a todas estas del oeste, el Cañón del Colorado, y todo eso tenemos mucho más. Y hay que desarrollarlo nada más. Hay todo un camino para desarrollar, Claro. sin duda, está todo por hacerse. Totalmente. Obviamente son costos
importantes, ¿no? Pero si se soñó en ese momento de hacer cuestiones también de una magnitud impresionante sin las herramientas que tenemos en la actualidad, ¿por qué no pensarlas hacia adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que además es necesario porque muchas veces estas cuestiones quedan en el olvido, y hay clichés, bueno, si se hizo esto, si no se hizo lo otro, y realmente narrar los comienzos, por ejemplo, solamente ver los 6 tomos presentados por la Argentina ante el Tribunal Arbitral inglés que tenía que definir la soberanía de esta zona, ver esos 6 tomos, que son 3 de texto y 3 de láminas y mapas, da escalofríos, ¿no? Porque son fotos sacadas, subirse, digamos, no con el, No, con no, el, no con el el dron GPS, dando no vueltas. con el dron, ¿no? Claro. A cada montaña y vos ves, Los teodolitos puestos, no ir hasta otra montaña, este, hasta otro lugar. tal cual. Frey, decir que Frey, yo tuve la dicha de ser bastante amigo de su hija que vivió hasta los 103 años, que fue la presidenta de la Convención Constituyente de Río Negro, la primera mujer que presidió una constituyente de las provincias patagónicas, Nelly Frey. Y bueno, su padre descubrió 70 lagos. Es decir, él descubrió, ¿no? Entonces, bueno, en lugares donde no había llegado nadie, 70 lagos. 70 lagos escondidos en las altas cumbres. Yo me pongo contento cuando hay un pozón para una trucha que descubro así, que saco mi caña de mosca, imagínate. Así que bueno, es muy interesante, y bueno, y siempre muy, muy grato hacerlo con gente como ustedes que bueno, que se entusiasman. Pero creo que sí, que Se entiende lo que dije, ¿no? No quiero que quede como algo que va... ¿Cuándo o después- empezamos? No, pero digo, el libro está buenísimo y yo voy a ser un defensor toda mi vida de los libros. Toda mi vida, porque es más, todos los días regalo un libro en la radio, ¿no? Todo. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos en una época que además de los libros, los chicos están consumiendo determinada información y contenido por otras plataformas, ¿no? Claro, Eso es algo real. Podemos claro. discutirnos y está buenísimo que lo reflexionemos. Pero pensar esas historias también llevadas a otras plataformas nos permitiría acercar la historia de otra manera también a los chicos y chicas aquí, ¿no? Sin duda, Te sin cuento duda. una Sí, anécdota por favor. en relación con esto. Había un productor nacional de cine, Gafet, que era conocido de Trelew, vino a Esquel, estaba interiorizándose por Butch Cassidy y compañía, Los Pistoleros, conocí toda esa historia. Tuve bastante contacto, ya lo conocía de antes. El padre de él había sido profesor mío y era amigo. Y hablamos mucho de Los Pistoleros. Pero para saber más, pensó que lo mejor sería ir a La Fuente, donde habían salido, a Estados Unidos. Y fue allá y bueno, contó que habían pasado por acá y, y después cuando volvió dice, me parece que